Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 2, titulada Mujeres, Adolescentes y Jóvenes como Sujetos Sociales. Según la OMS, el rango de edades de los 14 a los 25 años que toma el programa Aurora se puede subdividir prácticamente en dos: adolescencia media y adultez joven. Por otro lado, la SENAJU considera a la población joven desde los 15 hasta los 29 años de edad. Acá tenemos a nuestro primer cuadro estadístico. Bueno, es una torta en realidad más que un cuadro. Como se puede ver en el gráfico de la SENAJU con datos del INEI, se ve que la población joven se puede dividir en tres subgrupos etarios, ¿no? Uno que va de 15 a 19 años, el segundo de 20 a 24 años y el tercero de 25 a 29 años. Como se puede ver en él, estos tres subgrupos etarios de poblaciones juveniles peruanas están en proporciones similares, es decir, 1/3 para cada subgrupo. Además, cabe resaltar que de este total de la población joven en Perú, el 50.2% son mujeres y el 49.8% son hombres. Y además, esta distribución entre hombres y mujeres es similar para cada uno de los subgrupos etarios, de los tres. En esta segunda torta, en la que se quiere ver la relación jóvenes rurales, jóvenes urbanos, como se puede apreciar, el 80% alrededor, más o menos, de la población juvenil de 15 a 29 años reside en zonas urbanas del país. Además, es importante resaltar aquí que para el total de las zonas rurales, la distribución entre mujeres y hombres es ligeramente diferente a la mirada nacional de la torta anterior, ya que la proporción de hombres en las zonas rurales es un poquito superior a la de mujeres. Estamos hablando de un 50.5% versus un 49.1% respectivamente. En esta tercera torta estadística, hablando de distribución de la población juvenil por etnias, como podemos ver acá, un 60% de los jóvenes y las jóvenes se identifican como mestizos y mestizas, un 5% como blancos y blancas, y sumando todos los demás porcentajes de etnias racializadas, tenemos a un 35%, lo cual es una cifra a no perder de vista en un país como el nuestro. Bueno, estas hasta ahora han sido algunas de las principales características sociodemográficas de las poblaciones jóvenes del país. Ahora hablemos un poco de los enfoques para trabajar con ellas en políticas públicas y programas. El enfoque de la juventud. El enfoque de juventud es un enfoque en el cual está basado la Política Nacional de Juventud del 2019. Este enfoque reconoce a las y los jóvenes desde 15 hasta 29 años como una población y no como un tema, un sector o una materia, permitiendo así identificar su heterogeneidad y sus particularidades. La aplicación de este enfoque debe ser interseccional, es decir, debe cruzarse con otros enfoques necesarios como género, discapacidad, derechos humanos e interculturalidad. Asimismo, este enfoque se diferencia de otros porque busca romper con los tradicionales estereotipos negativos en torno a la persona joven, es decir, el típico estereotipo que la pone como inferior respecto a la persona adulta, porque se la ve como una población de riesgo en vez de que se la vea como una población motora de la sociedad.
Luego tenemos a la perspectiva generacional. La perspectiva generacional es el enfoque recomendado por el Centro Latinoamericano sobre Juventud. Esta perspectiva llama a tener una mirada panorámica de las políticas públicas, es decir, que éstas propongan, formulen, implementen y evalúen atendiendo a las particularidades de los grupos etarios y articulando programas, dando así lugar a planes de acción integrales que sean transversales a todas las etapas de vida de los y las ciudadanas. Esta perspectiva se plantea en contraposición a planes fragmentados y sectoriales, que según el estudio de la ONU consultado para esta facilitación, cito, las políticas públicas sobre jóvenes en el país están generalmente enmarcadas en la transitoriedad propia de este ciclo de la vida, dejando de lado programas de largo plazo, centrándose en acciones fragmentadas que tocan algún aspecto de la problemática joven sin articularse con otras acciones públicas. La ONU recomienda entonces, para el caso peruano, implementar una perspectiva integral y de largo plazo para las poblaciones jóvenes que incluya lo siguiente. Primero, un enfoque de derechos. Un enfoque que reconozca a las personas como agentes que intervienen en su propio desarrollo en vez de como receptoras pasivas de servicios. Un enfoque de género y de interculturalidad. Un enfoque de curso de vida. Esto significa vincular cada ciclo de la vida con el siguiente, tomando en consideración todas las etapas de la vida y el efecto acumulativo que cada etapa tiene sobre él o la ciudadana. Y finalmente el enfoque de paquete de intervenciones, lo que quiere decir que en lugar de la simple agregación de programas, las políticas públicas deberían ser transversales, multisectoriales e integrales, para conseguir así la articulación de un conjunto de servicios mínimos para el desarrollo óptimo de cada persona. En conjunto se podría decir que las recomendaciones de la ONU coinciden bastante con la perspectiva generacional. Ahora pasemos al tema 4. El tema 4 se titula Factores de desarrollo de las adolescentes y mujeres jóvenes y su impacto en su salud. La igualdad se expresa en el ejercicio pleno de la ciudadanía, la dignidad y el reconocimiento recíproco de los actores y las actrices sociales. En este sentido, la jerarquización por géneros, la división sexual de los trabajos reproductivos y productivos, así como una serie de limitantes derivadas de estas prácticas tradicionales, obstaculizan el camino hacia una igualdad social para las mujeres en el país y en el mundo. Si queremos ser más específicos, son educación y empleo los que se constituyen como los grandes eslabones del desarrollo de las personas. Y es el encaje exitoso entre la educación y el empleo durante el periodo de la juventud lo que asegura el paso de la vida dependiente a la vida autónoma. A nivel regional, a pesar de los grandes avances registrados en el ámbito educativo en las últimas décadas, este avance no se ha visto trasladado en la misma medida al ámbito laboral, ni tampoco se ha visto un aprovechamiento suficiente de la mejor educación que reciben los y las jóvenes. Entonces, con este contexto, damos paso a esta representación de los factores importantes en el desarrollo de las personas. Tenemos 5 factores mapeados. Esto es como una representación de engranajes. Los más grandes y al inicio están educación y empleo,
aparecen encabezando los engranajes, como ya se dijo, factores cruciales. Luego le sigue el engranaje de sexualidad y salud reproductiva, entendido este engranaje como conjunto de la sumatoria de educación sexual, más identidad, más empoderamiento corporal y acceso universal a la planificación y la asistencia familiar. Luego está el engranaje de salud, de seguridad pública. Seguridad pública entendida como la garantía de estar libre de cualquier tipo de agresión física o simbólica en los espacios públicos. Luego, el engranaje de seguridad familiar entendida como la garantía de tener un entorno familiar nuclear o extenso, libre de violencia doméstica y abuso. Y finalmente, el de cultura, entendido este engranaje como el sistema de creencias, roles y reglas sociales. ¿Por qué está el engranaje de sexualidad y salud reproductiva en el centro? Es porque, por un lado, según estudios de la CEPAL, los riesgos reproductivos que enfrentan los y las jóvenes son una preocupación creciente en la región. Y Perú no es la excepción. Las cifras de embarazo adolescente han mejorado muy poco en los últimos años, generando inquietud por las grandes y variadas repercusiones negativas para el desarrollo no solo de las mujeres, sino también de los hombres, los hijos y las hijas, las familias y las sociedades involucradas. Este engranaje, el de sexualidad y salud reproductiva, es efecto y causa a la vez, es decir, ámbitos como educación y trabajo pueden verse truncados si es que este engranaje falla, así como seguridad familiar y brechas de género en la cultura pueden verse recrudecidos o empeorados. Y sin embargo, visto al revés, también es factible, es decir, educaciones deficientes, así como violencia doméstica y desempleo, pueden repercutir y desembocar en sexualidades y deficiencias en la salud reproductiva de las adolescentes y las jóvenes, perpetuándose así la transmisión intergeneracional de la pobreza. Aspectos críticos que enfrentan las adolescentes y mujeres jóvenes en nuestra sociedad. Acá tenemos otra representación de engranajes, pero acá ya solamente hay 5 engranajes. De los ámbitos importantes del desarrollo, como ya se dijo, se han mantenido 3, ¿no? Educación, trabajo y sexualidad y salud reproductiva, como se puede ver, y se han sumado 2, violencia de género y participación política. Para este tema nos vamos a centrar y vamos a dar énfasis a 3, educación, sexualidad y salud reproductiva y participación política. Empecemos con educación. El MIM, mediante la Política Nacional de Igualdad de Género del 2019, señala la existencia de 3 grandes desigualdades: la educativa, la económica o laboral, y la de acceso al control y uso de tecnologías de la información y de la comunicación, es decir, las famosas TICs. Que en realidad esta última desigualdad o brecha, la de las TICs, agranda las 2 primeras. Acá tenemos un cuadro estadístico. En este cuadro se ven las razones por las cuales se dejaron de estudiar hombres y mujeres de 17 a 18 años en el periodo del 2004 al 2015. Y como vemos acá, la razón número 1 en ambos sexos fue problemas económicos. Pero respecto a la segunda razón, a la segunda mayor razón, ahí sí varía de acuerdo al género, porque las mujeres declararon haber dejado sus estudios por problemas familiares y los hombres declararon haberlos dejado porque no les interesaba o no les gustaba. Educación en pandemia. Actualmente, para este año, el Ministerio de Educación ha comunicado que alrededor de 200.000 estudiantes escolares y 174.000 estudiantes universitarios han dejado sus estudios durante la pandemia. Específicamente, la tasa de deserción universitaria ha alcanzado este año 18,6%,
es decir, 6 puntos más que lo registrado en el 2019. Y corroborando las cifras del MIB, continúa siendo el factor económico la principal causa de deserción universitaria, seguida de la brecha digital. Sexualidad y salud reproductiva. El acceso a la salud en la región latina es muy desigual, porque está sujeto a área de residencia, ya sea esta rural o urbana, está sujeto a si el ciudadano o la ciudadana pertenece o no a un pueblo indígena o afrodescendiente, está sujeto al nivel socioeconómico. Dentro de la salud, es la salud sexual y reproductiva de las mujeres en donde se ven más remarcadas estas desigualdades. Y dentro de este ámbito, es la maternidad temprana un aspecto crítico para las ciudadanas peruanas. En la maternidad temprana se identifican 3 grandes contextos de vulnerabilidad. Un primer contexto es pertenecer a un grupo social, étnico o religioso, por ejemplo, muy tradicional, en el cual la maternidad adolescente sea una práctica cultural arraigada. Un segundo contexto típico es carecer de alternativas para proyectos de vida, con esto combinado con la ausencia de intervenciones públicas de prevención del embarazo. Este segundo contexto es muy usual en zonas periféricas y empobrecidas de Lima. Y un tercer contexto es aquel en el que sí hay poder adquisitivo, pero no hay acceso suficiente a información suficiente, ya sea, de nuevo, por tradiciones conservadoras o comportamientos arraigados, ¿no? Como en el primer caso. Luego tenemos esta gráfica. Esta gráfica es un ejemplo de cómo estamos en educación sexual. Alrededor del 25% de mujeres de 15 a 29 años de edad no saben qué es una infección de transmisión sexual. UNICEF recomienda a Perú que se priorice en las políticas públicas los servicios de salud sexual y reproductiva y que sean estos accesibles, cercanos y empáticos a las adolescentes. Que tengan una mirada global donde el Estado, las escuelas y las familias trabajan en conjunto. ¿Qué podemos decir de salud reproductiva en pandemia? Aterrizando a la coyuntura actual, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas para Perú, durante los meses de pandemia, las atenciones ginecológicas se redujeron en un 20% y los servicios de planificación familiar se recortaron el 50%. Asimismo, especialistas calculan que de no restituirse el sistema de salud por completo a como estaba pre-pandemia, las consecuencias pueden ser graves y irreversibles, llegando a aumentar en un 40% las muertes maternas en relación a cifras del año pasado. Participación política. Como podemos ver en este cuadro estadístico con data del 2015 de un estudio de la ONG internacional Oxfam, se podría decir que ya desde ese entonces, desde el 2015, había una desconfianza generalizada entre los y las jóvenes de 15 a 24 años, las instituciones y las autoridades y los medios. La mayor desconfianza para ese entonces no era hacia los políticos, sino hacia los diarios, seguida de la desconfianza a la policía, el Estado, el Poder Judicial y por último al gobierno, el Congreso y los políticos. Viendo esto, uno se podría haber preguntado en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría dar la participación política en un contexto de incredulidad hacia los medios, las autoridades y las instituciones? Bueno, las recientes manifestaciones ciudadanas de noviembre nos lo han respondido. Las y los jóvenes se han organizado para generar información que los medios no nos daban y redes de apoyo que las instituciones no nos ofrecen. La generación del bicentenario. La generación que ha predominado y liderado las protestas de noviembre en gran medida ha sido la generación Z, es decir, jóvenes de hasta 24 años.
Una encuesta del IEP sobre estas protestas, sobre estas manifestaciones, reporta que el 53% de los y las jóvenes peruanas entre los 18 y 24 años ha participado, ya sea en protestas desde sus redes sociales, en marchas en la calle o en cacerolazos desde su casa. Además, se ha registrado una mayor participación femenina frente a la masculina. Y de los 3 millones de peruanos y peruanas que salieron a las calles, el perfil promedio es el de una mujer joven de 24 años de clase. El ítem de trabajo. La Secretaría Nacional de la Juventud identifica que una de las causas directas de la situación de desigualdad para las poblaciones juveniles del país es el bajo acceso a trabajo decente, es decir, altos niveles de informalidad, de subempleo y de desempleo, ¿no? Juvenil. Lo que lleva a nuestros jóvenes a desempeñar ocupaciones en condiciones precarias. Este siguiente gráfico en horizontal, vemos las razones, por ejemplo, por las cuales los y las jóvenes no trabajan, ¿no? Ellos declararon, el 64% del total de los y las jóvenes declaró que no lo hacía por motivos de quehaceres del hogar. Y dentro de este grupo que declaró que no trabaja por quehaceres del hogar, el 78% corresponde a mujeres y el 32% a hombres. Acá se nota claramente en la desproporción de responsabilidades en trabajo reproductivo o trabajo doméstico. El trabajo, como todos sabemos, es una esfera relacionada con la autonomía y es justo en este ámbito en donde menos avance se ha reportado a nivel de cierre de brechas juveniles. Asimismo, es en esta brecha, en la brecha económica laboral, en donde se registra la mayor, valga la redundancia, la mayor brecha de género. La diferencia en el salario promedio mensual entre hombres y mujeres jóvenes es de 26%. Este porcentaje se duplica a nivel rural al 48% y se triplica con poblaciones indígenas al 63%. Trabajo en pandemia. A raíz del contexto actual, se ha calculado que tan solo en Lima Metropolitana la población de mujeres económicamente activa ha disminuido 52.3% en el segundo trimestre del año. Es decir, 4.6 puntos porcentuales más que la población económicamente activa masculina. Y esto se debe en primer lugar a la segregación ocupacional, es decir, los sectores productivos más expuestos a riesgos de pérdida de empleo, como por ejemplo servicios y comercio, son rubros feminizados, ¿no? Adicionalmente, también se estima que las mujeres en esta coyuntura le están dedicando casi 16 horas más a la semana a las tareas de cuidado y del hogar que los hombres. Violencia de género. En el año 2000 se estimó que la violencia de género podría calcularse en pérdidas económicas para el país de hasta 5.1% del PIB, solamente en concepto de gastos de salud y pérdidas de productividad según la ONU. Dos grupos son los que caracterizan la violencia en el hogar según el estudio de la ONU que pueden encontrar en la bibliografía adjunta. Un primer grupo está constituido por niños, niñas y adolescentes maltratados por sus familiares, usualmente padres o tutores. Y un segundo grupo de víctimas de violencia doméstica son las mujeres maltratadas por sus parejas o convivientes. Respecto al primer grupo, acá se ve clarísimo en este cuadro estadístico. Este cuadro corrobora claramente que los principales agresores de las adolescentes y jóvenes, si es que no se deja de contar las parejas, son los padres y las madres. Y esto es un dato bien clave, bien revelador, porque eso significa pues que estas niñas, estas mujeres, estas jóvenes y adolescentes están acostumbradas a ser violentadas desde niñas, ¿no?
ese es el ámbito en el que crecen, ¿no? Respecto a la violencia específica que padece la población LGTBI, la data reporta que dentro de los motivos por los cuales estos y estas jóvenes no evidencian su orientación sexual, como primera razón, al 70% de respuestas está el miedo a ser agredido o discriminado. Segunda razón, perder familia, y como tercera razón está perder oportunidades de trabajo. Recordemos que la violencia hacia la población LGTBI también es violencia de género. Respecto a la violencia por trata o esclavitud moderna, pues como se observa acá en este cuadrito, el porcentaje de mujeres es otra vez significativamente mayor, predominando los grupos etarios más jóvenes. Y ya para ir cerrando este subtema, respecto de los feminicidios, para la población joven es el rango de 18 a 29 años de edad la que tiene más tasa de incidencia. Violencia de género en pandemia. Monitoreos a nivel mundial y de la Defensoría del Pueblo a nivel local han registrado que durante la pandemia la violencia hacia la mujer no ha parado, sino que más bien ha aumentado. A los 5 meses de pandemia ya se habían denunciado más de 14.000 casos. La Defensoría reporta que pese a que el acceso a la justicia se vio restringido por la coyuntura, la violencia de género aumentó en todas sus dimensiones. De acuerdo con un estudio del programa Aurora, el número de llamadas a la línea 100 de emergencia se ha multiplicado en un 88% más respecto del 2019. Tema 6. Mujeres, adolescentes y jóvenes como sujetos sociales. Si queremos dimensionar a las adolescentes y jóvenes peruanas en nuestra sociedad, pues tenemos que detenernos en 3 puntos neurálgicos: el desarrollo social, la cultura y la ciudadanía. Las mujeres cumplimos un rol clave en el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestras sociedades. En las últimas décadas, los programas y las políticas de todo el mundo han comprobado que invertir en las mujeres es hacer que el desarrollo social sea más eficaz y sostenible. La igualdad de género es una necesidad moral y de principios humanos, pero sobran los argumentos a nivel de economía y de desarrollo social que corroboran el invertir en las capacidades y el bienestar de las mujeres. Por otro lado, también tenemos que recordemos que las etapas de adolescencia y juventud temprana de las mujeres, o bueno, en general también de los hombres, ¿no?, son cruciales porque en estas etapas es en donde se terminan de definir sus planes de vida, ¿no? No hay que olvidar ese punto focal. Y si bien, como ya se mencionó al inicio de la sesión, las políticas públicas deben apuntar a miradas holísticas que den soporte coherente y continuo en todas las etapas de la vida de las y los ciudadanos, estas 2 etapas, adolescencia y juventud temprana, son claves. También está el papel de la mujer y de las mujeres en la cultura. Este rol es un rol central porque son ellas las principales transmisoras de la cultura, de la cultura hacia las nuevas generaciones, ya sea para preservar la cultura o para renovarla. Y finalmente, a nivel local, pues sobresale el nuevo rol que están jugando las mujeres jóvenes en los activismos ciudadanos y políticos. Esto se viene con fuerza. Su participación está con tendencia al alza en espacios públicos, de toma de decisiones y de ejercicio de la ciudadanía. Y eso es todo. Espero que les haya gustado la sesión 2 y que le saquen el máximo provecho. Muchas gracias.